En el barrio antiguo de Granada, donde las calles parecen guardar los susurros de generaciones pasadas, vivía doña Elena. A sus 65 años, la casa donde residía era tanto un refugio como una prisión. Cada pared, cada cuadro y cada mueble parecían hablarle del ayer, de su esposo, fallecido hacía ya muchos años, y de sus hijos, que ahora vivían lejos, inmersos en sus propias vidas. La rutina era su única compañía. Abrir las ventanas al amanecer, regar las macetas del patio interior, preparar un café en la cocina silenciosa. Aquella tarde de otoño, cuando la luz del sol se deslizaba entre las tejas rojizas, un golpe suave en la puerta interrumpió su calma. Doña Elena se quedó inmóvil unos segundos. No esperaba a nadie. Con cierto recelo, se acercó y abrió apenas un resquicio. Frente a ella se encontraba un joven de aspecto sencillo, con una sonrisa un tanto nerviosa. «Buenas noches, señora», dijo con voz respetuosa. «Soy Alejandro. Me he mudado hace poco al edificio de enfrente. Perdón la molestia. ¿Tendría un poco de sal que pueda prestarme?» Elena dudó. No era común que desconocidos llamaran a su puerta, y menos aún a esas horas. Sin embargo, la mirada del joven transmitía una mezcla de timidez y gratitud que suavizó su desconfianza. Finalmente, abrió la puerta y lo invitó a pasar. La cocina, con sus azulejos antiguos y el aroma a café recién hecho, acogió al visitante. Mientras Elena buscaba el salero en un estante alto, Alejandro observaba con curiosidad respetuosa el entorno. No tardó en notar algo, un goteo persistente debajo del fregadero. «Señora, ¿se ha dado cuenta de que la tubería pierde agua?», preguntó inclinándose hacia la fuga. Elena suspiró. Aquella fuga llevaba días molestándola, pero había decidido ignorarla. «Sí, lo sé, pero estoy esperando que venga un fontanero, aunque nunca parece tener tiempo». Alejandro sonrió, con un gesto sencillo y seguro. «Yo trabajo en obras. Si me permite, puedo echarle un vistazo ahora mismo. Tengo mis herramientas conmigo». Ella lo miró sorprendida, con una mezcla de desconfianza y alivio. ¿De verdad debía dejar que un joven desconocido se agachara bajo su fregadero? Sin embargo, había algo en su tono de voz, algo honesto, que la tranquilizó. Él salió un momento a buscar su caja de herramientas y volvió enseguida. Con movimientos firmes, empezó a trabajar. Doña Elena lo observaba en silencio, la manera en que acomodaba cada herramienta, la paciencia con la que revisaba las juntas, la concentración en su rostro. Aquel muchacho, tan joven y tan seguro de sí mismo, contrastaba con el silencio pesado que reinaba en la casa. Mientras el golpeteo metálico de las herramientas llenaba la cocina, Elena notó que el tiempo parecía haberse detenido. Era extraño tener compañía en su hogar. No recordaba la última vez que alguien, fuera de la familia, había cruzado el umbral de esa puerta. Finalmente, Alejandro se levantó y, limpiándose las manos con un pañuelo, anunció: «Ya está, señora. No volverá a gotear». Elena lo miró, agradecida, pero también inquieta. Había dejado entrar a un desconocido en su vida. No sabía por qué, pero presentía que aquel encuentro, tan sencillo en apariencia, marcaría un antes y un después. Mientras Alejandro ajustaba la última tuerca bajo el fregadero, el silencio de la cocina se hacía cada vez más pesado. Doña Elena, de pie junto a la mesa, lo observaba con cierta incomodidad. No era costumbre para ella tener a alguien tan joven en su casa, alguien que no pertenecía a su mundo ni a su generación. «¿Siempre ha vivido aquí, señora?», preguntó él de pronto, rompiendo el silencio sin dejar de trabajar. Elena dudó unos segundos antes de responder. «Sí, toda mi vida prácticamente. Esta casa era de mis padres. Luego viví aquí con mi esposo y, más tarde, con mis hijos». Sus palabras resonaron como un eco en su interior. Nombrar a su esposo todavía despertaba en ella una punzada de nostalgia. Se sentó en una silla, como si la memoria pesara más que su propio cuerpo. «Mi marido murió hace ya muchos años.
Desde entonces, la casa está demasiado callada, añadió con voz baja. Alejandro se incorporó lentamente, limpiándose las manos con un trapo. La miró con respeto, sin prisa por responder. Debe de ser difícil, murmuró. Yo no sé mucho de esas cosas, pero mi madre también pasó mucho tiempo sola. Ella decía que el silencio es más duro que cualquier dolor. Esa frase sorprendió a Elena. No esperaba una reflexión tan profunda de un muchacho de apenas 26 años. Lo miró con atención por primera vez, más allá de la simple cortesía. ¿Y usted?, preguntó, con un interés que ella misma no supo explicar. ¿Qué hace un joven como usted viviendo en un barrio tan tranquilo como este? Él sonrió, un poco avergonzado, y se encogió de hombros. Trabajo en la construcción, aquí y allá, lo que salga. No es mucho, pero me permite pagar un pequeño piso. Me mudé hace apenas unas semanas. Granada me gusta, aunque a veces siento que me queda grande. ¿Grande?, repitió Elena con curiosidad. Sí, dijo él, con la mirada perdida en el suelo. Porque uno llega con sueños, con ideas de lo que quiere hacer, y de pronto todo parece demasiado difícil. Quiero estudiar, aprender un oficio de verdad, pero la vida no siempre deja. Elena asintió, reconociendo en sus palabras una lucha distinta, pero cercana en espíritu. La vida rara vez es como la planeamos. Yo también tenía sueños. Algunos se cumplieron, otros no. Al final uno se acostumbra a vivir con lo que tiene, y con lo que perdió. El silencio volvió a instalarse en la cocina, aunque esta vez era un silencio distinto, cargado de comprensión. No era incómodo, era como si ambos compartieran un mismo espacio interior, aunque pertenecieran a mundos opuestos. Alejandro se sentó frente a ella, sin invadir su espacio, pero con la naturalidad de alguien que no temía la sinceridad. «Sabe, doña Elena, a veces pienso que la gente mayor entiende cosas que nosotros aún no sabemos ver. Quizá por eso me gusta escuchar historias. Siempre aprendo algo». Elena sonrió, y aquella sonrisa llevaba años dormida en su rostro. ¿Historias? No sé si las mías son interesantes. Solo son recuerdos. Cuénteme uno, pidió él suavemente. El primero que le venga a la cabeza. Ella pensó un instante y, sin saber por qué, relató cómo conoció a su esposo en una feria del barrio, cuando apenas tenía 17 años. Habló de los paseos por la Alhambra, de las cartas escritas a mano, de las canciones que él tarareaba cuando arreglaba cosas en la casa. Sus palabras fluyeron sin detenerse, como si la memoria hubiera estado esperando una excusa para salir. Alejandro escuchaba en silencio, con una atención sincera que la conmovía. No la interrumpió en ningún momento. Simplemente dejaba que ella se sintiera escuchada. Cuando terminó, Elena se dio cuenta de que había estado hablando más de lo habitual, casi con la misma naturalidad de antaño, cuando en la casa había voces y risas. «Gracias», dijo en un susurro. «No sé por qué le cuento todo esto. Porque a veces hace falta que alguien escuche», respondió él con calma. «Y porque usted necesitaba decirlo». Las palabras la dejaron pensativa. Era cierto. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. No se sintió una sombra más en su propia casa. El reloj del salón marcó las 10 con sus campanadas metálicas. Elena se sorprendió del tiempo que había pasado sin darse cuenta. «Se ha hecho tarde, joven. No quiero entretenerlo más». Alejandro se levantó con una sonrisa amable. «No ha sido ninguna molestia, señora. Al contrario». Cuando él salió por la puerta, la casa volvió a sumirse en su habitual silencio. Pero no era el mismo silencio de siempre. Había quedado impregnado de algo nuevo, de una calidez inesperada. Elena, sentada aún en la cocina, comprendió que esa noche no estaba tan sola como pensaba. El portón se cerró suavemente tras Alejandro, y el eco de sus pasos se fue perdiendo entre las callejuelas silenciosas de Granada.
Doña Elena permaneció un instante junto a la puerta, inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el frágil hechizo de la noche. Cuando por fin se volvió, el silencio de la casa la envolvió de nuevo. Era el mismo silencio de siempre, y, sin embargo, distinto. Había algo en él, una vibración nueva, como si la presencia reciente del muchacho aún flotara en el aire. Avanzó despacio hacia la cocina. El goteo constante que durante días había acompañado sus pensamientos ya no estaba. El fregadero brillaba bajo la débil luz del techo, y allí, apoyadas con orden junto a la pared, estaban las herramientas de Alejandro, que había olvidado en su prisa por marcharse. Elena se inclinó y las contempló con detenimiento. Todo estaba dispuesto con un cuidado que hablaba de disciplina, de alguien que no vivía improvisando, pese a su juventud. La imagen la hizo sonreír, pero aquella sonrisa se mezcló pronto con una punzada de inquietud. ¿Y si fui demasiado confiada? Se dijo. Apenas lo conozco, y sin embargo dejé que entrara en mi casa, en mi vida. La desconfianza brotó como una vieja herida que nunca termina de cicatrizar. El recuerdo de noticias sobre engaños, robos y falsas apariencias desfiló por su mente. Se sentó en la mesa, entrelazando las manos sobre el mantel. Había algo contradictorio en ella. Por un lado, la calidez del diálogo aún ardía en su memoria. Por otro, la prudencia le gritaba que no debía bajar la guardia. El corazón quiere confiar, pero la razón me advierte. Elena cerró los ojos. El rostro de su difunto marido apareció en su memoria, nítido como en los primeros años. Su mirada firme, su voz aconsejándole siempre desconfiar de las primeras impresiones. No todos son lo que parecen, solía repetirle. Esa voz resonaba ahora en su interior, imponiéndole dudas sobre aquel joven que había irrumpido en su rutina. Sin embargo, otra voz, más tenue pero insistente, se hacía oír, la voz de la soledad, cansada de los días idénticos, de las tardes silenciosas, de las noches interminables. Esa voz le recordaba lo que había sentido al hablar con Alejandro, la ligereza, la extraña felicidad de ser escuchada. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las luces del barrio titilaban como pequeños faroles suspendidos en la penumbra. Podía ver, a lo lejos, la silueta del edificio donde vivía Alejandro. Se preguntó qué estaría haciendo en ese mismo momento. ¿Habría pensado en ella, en su conversación? ¿O simplemente era una vecina más a la que había ayudado sin darle importancia? La duda se convirtió en un peso que oscilaba entre la esperanza y el temor. ¿Y si esa visita era solo el principio de algo bueno? ¿O tal vez un error que pagaría caro más adelante? Volvió a mirar la caja de herramientas olvidada en el rincón. Se inclinó, acarició uno de los destornilladores con la yema de los dedos. Aquella presencia material, tan concreta, parecía un símbolo, un puente entre su mundo cerrado y el de ese joven que, sin proponérselo, había abierto una grieta en sus muros. Esa noche, Elena no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, escuchando los sonidos de la calle, repasando una y otra vez cada palabra, cada gesto. Había algo en Alejandro que le inspiraba confianza, y al mismo tiempo, algo en su propia mente que no dejaba de recordarle que la confianza podía ser peligrosa. Al amanecer, cuando la primera luz se filtró por las rendijas de la persiana, se levantó con una decisión incierta. Caminó hasta la cocina, tomó las herramientas y las colocó sobre la mesa. El simple hecho de verlas allí, como un recordatorio tangible de la noche anterior, le generaba una mezcla de calma y desasosiego. ¿Qué debo hacer?, murmuró para sí misma. Dejó escapar un suspiro largo. No tenía respuestas. Solo sabía que algo en su interior había cambiado. La casa ya no era exactamente la misma. Y ella, tampoco. Mientras preparaba café, escuchó un golpe lejano en la calle, como si alguien cerrara una puerta. El corazón le dio un salto. Por un instante, imaginó que podría ser él. La curiosidad la llevó hasta la ventana. Miró hacia afuera, pero no vio a nadie. Solo las sombras alargadas de las primeras horas del día.
Se apartó del cristal con un nudo en la garganta. Algo estaba claro, la puerta de su casa había vuelto a cerrarse, pero la de su corazón había quedado entreabierta. Y en esa rendija cabían tanto la esperanza como el peligro. La sombra de la duda no desaparecería fácilmente, pero, por primera vez en mucho tiempo, Elena sentía que la vida le ofrecía un misterio, un futuro incierto. Y esa incertidumbre, aunque inquietante, era también una forma de estar viva. En la mesa, junto a la caja de herramientas, un pequeño papel doblado llamó su atención. Elena lo tomó con manos temblorosas. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrió despacio, con el corazón acelerado. Había una sola frase escrita con letra apresurada. Volveré por esto, y quizá por algo más. Elena quedó helada, con la nota entre los dedos. Una mezcla de miedo y esperanza la atravesó como un relámpago. No sabía qué significaban esas palabras, ni cuándo volvería Alejandro. Pero en ese instante comprendió que su vida, silenciosa y repetitiva hasta ayer, estaba a punto de entrar en un terreno desconocido. El café en la cocina seguía humeando, pero a ella ya no le importaba. Sus ojos se perdieron en la puerta, como si esperara que se abriera de nuevo en cualquier momento. La incertidumbre era total. La historia apenas comenzaba. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.